La jueza Aurora Castillo entendía el silencio, lo dominaba en su tribunal, usándolo como un arma para desarmar testigos y presionar abogados. Pero el silencio en su propio hogar era diferente. Era un abismo helado que se había instalado en el lujoso apartamento con vistas a la ciudad, un vacío que ni las obras de arte en las paredes ni los muebles de diseño podían llenar. Sentada frente a Fernando, su marido desde hacía 20 años, el único sonido era el discreto tintineo de los cubiertos contra la porcelana. La cena, como cada noche, era una coreografía de gestos educados y palabras vacías. Su vida era una fachada de perfección. Para el mundo, Aurora era la personificación del éxito. Una jueza implacable, respetada por su lógica y temida por su agudeza. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño sobrio, y sus trajes impecables eran su armadura. Fernando, un psicoanalista de renombre, era el complemento perfecto, culto, encantador y con una sonrisa que desarmaba a la alta sociedad en las cenas benéficas. Juntos eran el epítome de la estabilidad, un pilar en un mundo de alianzas frágiles. Pero tras las puertas cerradas, la perfección se agrietaba. Los primeros indicios fueron casi imperceptibles, como finas fisuras en un cristal. Fernando, que durante años había caído en una cómoda rutina, de repente vibraba con una energía nueva. Empezó a cuidarse más, a pasar más tiempo frente al espejo. Su teléfono, antes un objeto olvidado sobre la mesa de noche, ahora lo guardaba siempre en el bolsillo, con la pantalla hacia abajo. Las llamadas que antes atendía a su lado, ahora las tomaba en el balcón. Su voz, un murmullo ahogado por el viento de la ciudad. «Es un nuevo grupo de estudio», decía, con una naturalidad demasiado ensayada. «Pacientes complejos, casos fascinantes». Aurora asentía, sin levantar la vista del expediente que leía. Su mente, entrenada para detectar la más mínima incongruencia en un testimonio, registraba cada detalle. El nuevo perfume, amaderado que no era el suyo de siempre. Las reuniones que se extendían hasta la madrugada. La forma en que sus ojos ya no se encontraban con los de ella, sino que se deslizaban sobre su rostro, como si mirara a una extraña. Al principio, intentó justificarlo. No era eso lo que hacían las parejas después de 2 décadas. Reinventarse, buscar nuevos estímulos. Quizás era la crisis de la mediana edad, un intento desesperado por aferrarse a una juventud que se escapaba. Ella misma sentía a veces el peso de los años, no en su cuerpo, sino en el alma. La rutina del tribunal, la soledad de sus veredictos. Quizás él solo estaba buscando una chispa, algo que lo hiciera sentir vivo. Pero las fisuras se hicieron más grandes. Una noche, mientras él dormía, el teléfono vibró sobre la mesita. Una luz iluminó la oscuridad. Aurora no se movió. No necesitaba mirar. El nombre en la pantalla no importaba. Lo que importaba era la punzada fría que sintió en el pecho. Una certeza tan afilada como una sentencia. Al día siguiente, él le dijo que se había quedado trabajando hasta tarde con su socio, discutiendo una inversión. Pero al desempacar su maletín, Aurora encontró un recibo de un pequeño bistró al otro lado de la ciudad. Un lugar íntimo y romántico al que nunca habían ido juntos. La fecha y la hora coincidían con su supuesta reunión. «¿Cómo estuvo la reunión anoche?», preguntó ella con una calma que la asustó a sí misma mientras servía el café. «Agotadora, pero productiva», respondió él. Sin mirarla, concentrado en el periódico, ella dejó la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra el mármol fue anormalmente fuerte en el silencio. Lo observó. Observó al hombre con el que había construido una vida, el que conocía sus miedos y había prometido envejecer a su lado. Y por primera vez no vio a su marido. Vio a un acusado, un hombre culpable, tratando torpemente de ocultar las pruebas.
A partir de ese día, Aurora dejó de justificar y empezó a observar. Se convirtió en una espectadora silenciosa de su propia vida. Notó cómo la sonrisa de Fernando era ahora más brillante en público, casi febril, cómo hablaba de renacimiento y nuevos comienzos con sus amigos, mientras en casa apenas intercambiaban palabras. Era como si estuviera viviendo dos vidas paralelas, y ella solo formara parte de la que estaba a punto de ser demolida. La fortaleza de lógica y control que había construido a su alrededor comenzó a temblar. En el tribunal seguía siendo la jueza Castillo, una figura de autoridad inquebrantable, pero por las noches, en la inmensidad de su cama vacía, era solo Aurora, una mujer que sentía cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pieza por pieza. La confianza, ese pilar fundamental sobre el que había edificado su existencia, se había convertido en polvo, y entonces Fernando anunció su idea. «Quiero organizar una cena», dijo una tarde, con un entusiasmo que no le había visto en años. «Con nuestros amigos más cercanos. Tengo algo importante que celebrar, un nuevo proyecto que lo cambiará todo». Aurora lo miró, su rostro una máscara de serenidad. En sus ojos, sin embargo, se libraba una batalla. El dolor, la humillación, la ira, todo se arremolinaba bajo la superficie, pero su voz salió firme, tan clara como cuando dictaba una sentencia. «Claro, mi amor, me parece una idea maravillosa». Él sonrió, aliviado por su aparente indiferencia. No tenía idea de que, para la jueza Aurora Castillo, el juicio ya había comenzado, y ella no pensaba perder. La cena no sería su celebración, sería su tribunal, y el veredicto sería implacable. La noche se desplegó como una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Los invitados, una selecta colección de las amistades más antiguas y los socios más importantes, llenaban el apartamento con el murmullo de conversaciones educadas y risas amortiguadas. El aroma de la cena, una compleja mezcla de especias y vino caro, flotaba en el aire. Fernando era el anfitrión perfecto, moviéndose entre los grupos con una copa de champán en la mano, su sonrisa más radiante que nunca. Aurora, por su parte, era una figura de elegancia silenciosa. Llevaba un vestido de seda azul noche, tan sobrio como poderoso, y observaba la escena desde su lugar en la cabecera de la mesa, una reina presidiendo su corte. Nadie notó la tensión bajo su calma. Nadie vio el pulso firme en su muñeca que contradecía el huracán en su interior. Ella había pasado las últimas semanas en un estado de vigilia perpetua, funcionando en 1900, piloto automático. El shock inicial había dado paso a un frío entumecimiento y luego a una claridad tan afilada como el cristal roto. Mientras escuchaba a Fernando hablar de inversiones y viajes futuros, Aurora no sentía dolor, sino una extraña disociación. Era como ver una película de su propia vida, sabiendo ya el devastador final. Finalmente llegó el momento. Fernando golpeó suavemente su copa con un tenedor y el murmullo se apagó. Se puso de pie, su rostro iluminado por la emoción. A su lado, sentado entre los invitados, estaba David, su socio y mejor amigo desde la universidad, un hombre cuya lealtad Aurora nunca había cuestionado. «Amigos, gracias por estar aquí», comenzó Fernando, su voz resonando con un fervor casi mesiánico. «Los he reunido porque estoy en un punto de mi vida de renacimiento, de una alegría inmensa. Algunos de ustedes saben que he estado buscando un nuevo propósito, algo que me hiciera sentir vivo de nuevo». Los invitados sonrieron, confundidos pero expectantes. Aurora mantuvo su mirada fija en él. Su rostro era una máscara impasible. «Y lo he encontrado», continuó Fernando, su mirada brillando. «Pronto habrá una nueva vida que llegará para cambiarlo todo, un nuevo comienzo. Así que les pido que levanten sus copas y brinden conmigo por los nuevos comienzos».
Las copas se alzaron, se escucharon murmullos de felicitaciones. ¿Un libro?, preguntó alguien. Un nuevo consultorio, sugirió otro. Justo cuando el brindis estaba a punto de concluir, la voz de Aurora cortó el aire. No fue un grito, sino una declaración, clara y firme, que heló la habitación. «Felicidades, Fernando. Sé lo mucho que deseabas esto». Todos se giraron hacia ella. Fernando parpadeó, sorprendido por la interrupción. Una sonrisa tensa se dibujó en sus labios. «Gracias, mi amor. Significa mucho para mí». Aurora no sonrió. Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio se asentara, que la incomodidad creciera. «Pero creo que deberías dirigir tu gratitud a la persona correcta». Con un movimiento lento y deliberado, como si presentara una prueba en el tribunal, deslizó una delgada carpeta de manila sobre la pulida superficie de la mesa de caoba. La carpeta se detuvo justo en el centro, al alcance de todos. El silencio se volvió pesado, espeso. Nadie respiraba. Fernando frunció el ceño. «¿Qué es esto, Aurora? No es el momento para tus juegos». «No es un juego», replicó ella, su voz sin una pizca de emoción. «Es la verdad. Ábrela». Con manos temblorosas, él tomó la carpeta. Dentro, en la primera página, visible para los que estaban más cerca, había una copia de una prueba de paternidad. El nombre de la madre, Sofía Ramos. El resultado, 99.9% de probabilidad. Pero el nombre bajo la categoría de padre no era Fernando Castillo. Era David, su socio, su mejor amigo. El mundo de Fernando se detuvo. El color abandonó su rostro. Sus ojos, desorbitados, se clavaron en David, quien se había quedado congelado, con la copa a medio camino de sus labios. La expresión de David era una mezcla de pánico y culpa pura. La verdad colgaba en el aire, desnuda y brutal. ¿Qué significa esto?», balbuceó Fernando, su voz un susurro roto. Aurora se puso de pie, su figura recortada contra las luces de la ciudad que brillaban tras la ventana. No miraba a Fernando, sino a los rostros atónitos de sus amigos, de su círculo social, los testigos de su humillación y ahora de su vindicación. Significa que la nueva vida que celebras no es tuya. Significa que tú, amante, te ha mentido y que tu mejor amigo te ha traicionado. Significa, dijo su mirada finalmente encontrando la de su marido, que tu renacimiento se construyó sobre las ruinas de nuestro matrimonio y sobre una mentira. El caos estalló. Un grito ahogado, el sonido de una silla raspando el suelo cuando la esposa de David se levantó abruptamente, con el rostro cubierto de lágrimas. Fernando, temblando de una rabia impotente, arrojó la carpeta al suelo. Los papeles se desparramaron, exponiendo no solo la prueba de paternidad, sino también registros bancarios que mostraban grandes sumas de dinero transferidas por Fernando a una cuenta a nombre de Sofía. «¡Estás loca!», gritó él, su voz quebrada por la humillación. «¡Haces esto para destruirme!». «Tú te destruiste solo», respondió Aurora con una calma glacial. «Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver el desastre que hiciste en la oscuridad. El impacto inmediato fue una desintegración social en tiempo real. Los amigos, antes parte de una red de apoyo sólida, ahora no sabían a quién mirar. Algunos se acercaron a Aurora, poniendo una mano reconfortante en su brazo. Otros se alejaron de Fernando como si tuviera una enfermedad contagiosa. La cena perfecta se había convertido en el escenario de un juicio público, y el veredicto era unánime. Aurora observó cómo su mundo cuidadosamente construido se hacía añicos, pero no sintió pánico. Por primera vez en meses sintió que podía respirar. El peso de la sospecha, la humillación de la duda, todo se había levantado. La verdad, por dolorosa que fuera, la había liberado. Mientras los invitados se retiraban en un torbellino de susurros y miradas de reojo, dejando tras de sí una estela de copas a medio beber y platos sin tocar,
Aurora se quedó sola en medio del salón. Fernando la miraba desde el otro extremo, su rostro una máscara de odio y desesperación. Ya no era el hombre encantador y seguro de sí mismo. Era un extraño, un enemigo. La batalla acababa de empezar. Ella lo sabía. Pero en esa noche de ruinas, mientras el silencio volvía a llenar su hogar, Aurora no se sentía como una víctima. Se sentía como una jueza que acababa de dictar la más difícil y necesaria de sus sentencias. En los días que siguieron, el silencio del apartamento se transformó. Ya no era un abismo helado de mentiras, sino el eco resonante de la verdad. Aurora caminaba por las habitaciones vacías, sintiendo el fantasma de la vida que había sido demolida. Cada objeto, cada cuadro, parecía un testigo mudo de la traición. El escándalo no tardó en estallar, extendiéndose como un reguero de pólvora por los círculos de la élite. Primero fueron susurros en cenas y clubes privados, luego notas veladas en columnas de sociedad, y finalmente titulares descarados en la prensa sensacionalista. La jueza de hierro y el escándalo pasional. El triángulo amoroso que sacude a la alta sociedad. Fernando, despojado de su reputación y consumido por una humillación pública que no podía soportar, se convirtió en un animal acorralado. Y los animales acorralados atacan. Incapaz de negar los hechos, optó por destruir al mensajero. Inició una campaña de desprestigio metódica y cruel. A través de entrevistas anónimas y filtraciones calculadas, comenzó a pintar un retrato de Aurora como una mujer frígida y controladora, cuya ambición profesional había matado su matrimonio mucho antes de que Sofía apareciera. Vivía con una estatua de mármol, no con una esposa. Citaba un amigo cercano en un artículo. Contó intimidades, tergiversó conversaciones privadas y la acusó de ser emocionalmente abusiva, una tirana en casa igual que en el tribunal. Para Aurora, cada titular era una bofetada. El escrutinio era implacable. En el juzgado, el lugar que siempre había sido su santuario de lógica y orden, ahora sentía el peso de las miradas. Los abogados la observaban con una nueva curiosidad. Sus colegas le ofrecían palabras de apoyo que sonaban huecas, teñidas de lástima o morbo. Incluso el juez, presidente, la llamó a su despacho para una conversación informal sobre la importancia de mantener la imagen intachable del Poder Judicial. «Aurora, sé que es un momento difícil», dijo el hombre sin mirarla a los ojos, «pero esta publicidad no nos beneficia». Ella lo escuchó con la misma expresión impasible que usaba en el estrado, pero por dentro una pregunta la atormentaba. ¿Había sido justicia o venganza? La línea se había vuelto borrosa. En la soledad de su coche, conduciendo a casa por la noche, la fortaleza se agrietaba. Las manos le temblaban sobre el volante. El nudo en su garganta era tan real como cualquier prueba física. Se sentía aislada, expuesta, juzgada por un mundo que antes la había reverenciado. Había ganado la batalla, pero sentía que estaba perdiendo la guerra. Fue en una de esas noches, revisando los documentos que su abogado le había preparado para el divorcio, cuando algo cambió. Vio los movimientos financieros de Fernando, el dinero desviado, los regalos costosos para Sofía, los planes para una vida que no la incluía a ella, y la duda se evaporó, reemplazada por una fría determinación. No se derrumbaría, no le daría esa satisfacción. Usaría las mismas armas que la habían convertido en quien era: la ley, la lógica y un control de hierro. Su respuesta no fue mediática, fue quirúrgica. Dejó que Fernando gritara en el vacío de la prensa, mientras ella construía su caso con una precisión letal. Cada mentira que él publicaba, ella la documentaba como prueba de difamación,
Cada activo que él intentaba ocultar, sus contadores lo encontraban. Su silencio se volvió más poderoso que cualquier declaración. Su trabajo impecable en el tribunal era su única respuesta pública, un testimonio de su profesionalismo inquebrantable. Entonces hizo su jugada más inesperada. Consiguió el número de Sofía. La joven, ahora abandonada por ambos hombres y convertida en un peón en la historia, probablemente esperaba una llamada cargada de odio. Aurora marcó el número. «¿Hola?» La voz al otro lado era temblorosa, asustada. «Señorita Ramos, soy Aurora Castillo». Hubo un silencio tenso. Se podía oír la respiración agitada de Sofía. No sé qué quiere. Por favor, déjeme en paz». «No la llamo para amenazarla», dijo Aurora, su tono tranquilo, casi didáctico. «La llamo para ofrecerle ayuda. Fernando es un hombre desesperado, y los hombres desesperados son peligrosos. David no va a protegerla. Usted y su hijo están solos». Sofía sollozó suavemente. «¿Por qué? ¿Haría eso por mí? Porque usted no es mi enemiga. Es un daño colateral en la guerra de Fernando contra sí mismo, y porque nadie, ni siquiera usted, merece ser destruida por sus errores. Tengo un abogado para usted, el mejor en derecho familiar. Él se asegurará de que reciba la manutención que le corresponde de David y le conseguirá una orden de alejamiento contra Fernando si es necesario. Mis servicios legales lo cubrirán». La oferta dejó a Sofía sin palabras. Era un movimiento mitad compasión, mitad estrategia maestra. Al proteger a Sofía, Aurora no solo demostraba una humanidad que Fernando le había negado públicamente, sino que también tomaba el control total de la narrativa. Neutralizaba a la única persona que Fernando podría intentar usar en su contra y se posicionaba no como una esposa vengativa, sino como una mujer de principios, aplicando la justicia incluso fuera de su tribunal. Esa noche, Aurora durmió profundamente por primera vez en meses. La tormenta seguía rugiendo, afuera pero en su interior. Había encontrado un centro de calma. Ya no era una víctima reaccionando a los golpes. Era la jueza, y estaba lista para dictar el veredicto final sobre su propia vida. El divorcio fue un trámite procesal, no una batalla. Aurora lo manejó con la misma eficiencia desapasionada con la que dirigía su tribunal. Presentó las pruebas de la malversación de fondos conyugales, las transferencias a Sofía y la campaña de difamación. El juez, un viejo colega que la miraba con una mezcla de respeto y lástima, falló a su favor en cada punto. Fernando no solo perdió la mitad de su patrimonio, perdió la totalidad de su credibilidad. Su consultorio, antes un refugio para las élites atormentadas de la ciudad, se vació. ¿Quién confiaría sus secretos a un hombre que había convertido su propia vida en un circo público? Sus amigos se evaporaron. Sus invitaciones sociales cesaron. Se mudó a un apartamento más pequeño, un lugar impersonal con paredes blancas y un silencio ensordecedor que ya no era el de un matrimonio muerto, sino el de una vida vacía. A veces, por las noches, se servía un whisky y miraba por la ventana, no las luces brillantes de la ciudad que una vez sintió suyas, sino el reflejo de un hombre solo, un espectro atrapado en los escombros de las elecciones que él mismo había tomado. 6 meses después, la primavera llegó a la ciudad. Aurora vendió el lujoso apartamento, esa jaula de oro llena de fantasmas, y se mudó a un lugar más pequeño, un penthouse con una terraza llena de plantas que ella misma cuidaba. Era un espacio bañado por la luz del sol, decorado no con arte para impresionar, sino con piezas que le hablaban al alma. Su vida se había vuelto más silenciosa, pero de una manera diferente. Era un silencio lleno de paz, no de ausencia. Reanudó viejas amistades que había descuidado, mujeres que la veían como Aurora, no como la jueza Castillo. Salía a caminar por las mañanas, compraba flores frescas en el mercado, leía libros que no tenían nada que ver con la ley.
Descubrió que la soledad no era un castigo, sino un espacio para reencontrarse. En el tribunal, su reputación, lejos de disminuir, se había solidificado. La tormenta la había puesto a prueba, y ella no se había quebrado. Su mirada ahora no solo contenía lógica, sino una profunda comprensión de la fragilidad humana. Se había vuelto una mejor jueza porque se había permitido ser, por fin, una mujer completa. Un año después del escándalo, en una mañana de martes, Aurora presidía un caso de fraude corporativo. Era complejo, lleno de tecnicismos y maniobras financieras. Cuando el acusado fue llamado al estrado, ella levantó la vista de sus notas. Era David. Su rostro, antes jovial y seguro, ahora estaba demacrado, surcado por la preocupación. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. En ellos, Aurora no vio al traidor ni al amigo infiel. Vio a un hombre débil, un hombre que había tomado un atajo tras otro en los negocios y en la vida, hasta que se quedó sin camino. Escuchó los testimonios, analizó las pruebas, siguió el protocolo con una concentración impecable. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala contuvo la respiración. El mazo en su mano se sentía pesado, no por el poder que representaba, sino por el peso de las vidas que tocaba. «Culpable», dijo, su voz resonando en el silencio. La sentencia fue justa, ni un día más, ni un día menos de lo que la ley dictaba. No había rastro de venganza, solo la aplicación fría y limpia de la justicia. Pero mientras David era escoltado fuera de la sala, Aurora supo la verdad. El veredicto más importante no era el que acababa de dictar. El verdadero veredicto lo había pronunciado hacía mucho tiempo, en la soledad de su corazón roto. Que ninguna traición tiene el poder de definir tu futuro, a menos que tú se lo permitas. Que las ruinas, a veces, no son un final, sino el terreno despejado que necesitas para construir algo más fuerte, más auténtico, más tuyo. Se levantó y al salir del tribunal sintió el calor del sol en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.